Buenos días, vamos a iniciar la escuela dominical tomando siempre los temas de los dos ladrones. Ya conocemos los dos ladrones. No había un ladrón bueno y un ladrón malo, los dos eran malos. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la diferencia entre uno y el otro? Las diferencias, bueno, la principal diferencia es que uno se salvó y el otro se condenó. Pero como estamos viendo en forma esquemática todo esto y estamos revisando eh, la fe para poder ahondar en este tema tan importante de la fe, pues está muy mal entendido, lastimosamente, por eso se ha vuelto tan importante. Se ha entendido muy mal la fe, entonces quisiera que lo viéramos en forma esquemática. La semana pasada le dedicamos bastante tiempo, casi todo el tiempo se nos fue viendo al ladrón condenado o al ladrón que se condenó. Lo vamos a ver en forma de esquema, aplicando los puntos y características sobre la fe que ya hemos visto. Bien, y entonces estamos en Lucas 23. Ya no vamos a leer el 32, ya no vamos a leer toda esa parte, solamente nos vamos a centrar y vamos a especular, pues obviamente no podemos ahondar en todo esto. Esto sí es seguro de que el Señor está bien preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, lo escriben los apóstoles. Aunque nosotros estamos especulando acá, Dios tiene y ha tenido el cuidado con cada ser humano de llevar el registro de su vida. Eso lo vemos en el juicio del gran trono blanco. Si no estoy mal, es capítulo 20 de Apocalipsis. En el juicio del gran trono blanco vemos que están los registros hechos por los ángeles y administrados por los ángeles. Perdón, voy a revisar si no hace que les di mal la cita porque creo que lo quieren apuntar. Eh, sí, exacto, capítulo 20. Todavía está bien mi memoria. Capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí está el juicio del gran trono blanco y ahí podemos encontrar, ustedes lo van a leer, eh, los registros hechos por los ángeles, precisamente de cada ser humano, de cada persona, que llama la atención. O sea, nosotros vemos en la calle a las personas y no nos preocupamos o no tomamos muy en cuenta, bueno, quiénes son, qué hacen y todo lo demás. A veces, como humanos egoístas, pues nos preocupamos solamente por nuestros familiares o nuestros seres queridos, pero Dios, que es el que da el alma, Él se ha preocupado de guardar los registros y darle seguimiento a la vida de cada persona. Ahora, esto no es porque se tenga un registro de la vida, de cada acto, de cada momento y de todo lo que hacemos, sino que la idea es el juicio. Por eso es el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco, ¿qué es lo que se necesita? Un fiscal, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita? Pruebas, evidencia. ¿Qué es lo que necesita un abogado? Lo que necesita es, bueno, lo que le llaman coartada, no sé, en el derecho, ¿cómo se llama eso? O sea, donde se hizo el problema, el delito, yo estaba tomándome un helado en otro lado, ¿no? Es lo que sería una coartada, pero no sé cómo se llama en derecho. ¿Medio qué? ¿Medios de? Medios de prueba. Ah, bueno, sí, pues. Entonces, es eso, es un juicio. Entonces, y recordemos que incluso tenemos un abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Capítulo 1 de Primera de Juan. Ahí lo pueden encontrar. Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro abogado, defensor. ¿Qué pasa con aquella persona que no tiene a Cristo en su vida? ¿Se recuerdan al final del Sermón del Monte? El Señor dice, el Señor está hablando del juicio final. Buenos días. El Señor está hablando del juicio final y dice, los que están a su izquierda le van a decir, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les va a decir una respuesta muy importante. Nunca os conocí. Nunca os conocí. O sea, yo no tengo por qué defenderlos a ustedes. Yo nunca los conocí. Ni tengo nada con ustedes. Entonces, el juicio es algo muy importante. Y tenemos un abogado defensor que es el Señor Jesucristo. Bueno, si es que de verdad lo tenemos, por eso es de aferrarnos al Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios. Bueno, de hecho, hay un acusador.
ante el Señor. ¿Quién es el acusador? El demonio. Ah, Satanás es el acusador. Es uno de sus nombres. Satanás es el tentador y es el acusador. Y recuerden los términos Satanás y diablo, pues tiene que ver con contrincante, ¿verdad? Él es el enemigo de Dios. Estamos hablando del juicio un poco, nada más, porque lo que queremos ver es sobre el ladrón, seguir sobre el ladrón y por supuesto el ladrón que fue salvo. Y les hacía referencia a capítulo 20 de Apocalipsis, en donde está el juicio del gran trono blanco, donde están los ángeles con la evidencia de lo que cada ser humano ha hecho, evidencia para su juicio o acusación. Ah, Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco. Evidencia de los ángeles no es que vean toda nuestra vida o estén ahí en toda nuestra vida, sino es evidencia de juicio, ¿no? Para acusar o ¿cómo se llama? Librar de cualquier acusación, alguna cosa así. ¿Sí? Sí, está en el juicio del gran trono blanco. Lo que llamaba la atención era de que Dios tiene registros y guarda registros de los seres humanos, aunque para nosotros, incluso nosotros, siendo creyentes, cualquier ser humano es cualquiera, ¿no? No nos preocupa, no estamos, y no estoy diciendo que tengamos que ser así, que tengamos que preocuparnos por cada ser humano y querer conocer a cada ser humano. Es imposible, eso no puede ser. Pero Dios sí tiene cuidado de cada ser humano y tiene cuidado de cada alma para el asunto de su juicio y el asunto de su eternidad. Entonces, no es cualquier cosa. Y debido a que es un juicio, también señalaba de que existe un abogado defensor, que lo menciona el apóstol Juan, primer capítulo de Primera de Juan. Está nuestro abogado defensor, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Y hay también otros pasajes que hablan al respecto. Él es nuestro sumo sacerdote. Capítulo 7 de Hebreos también lo menciona. Él es el sumo sacerdote. ¿Y qué es un sumo sacerdote? Es como un árbitro, un intermediario, pero es constituido, y eso lo menciona el escritor, es establecido para defensa de los hombres, para ser un intermediario entre Dios y los hombres, para defender e interceder por los hombres. Ese es el Señor Jesucristo, es su misión. Así que cualquiera que no tiene al Señor Jesucristo en el juicio ante Dios, no tiene abogado, no tiene quien le defienda, no tiene quien esté por él o por ella. Y por supuesto, en el juicio del gran trono blanco van a encontrar el detalle importantísimo del libro de la vida del Cordero, el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿nuestros bienes nos van a salvar? No. En realidad lo que nos va a salvar, y lo menciona ahí en el juicio del gran trono blanco, es que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Que por su llamémosle apellido, ¿no? De nombre, que tiene el libro, pues sabemos que quien manda sobre ese libro es el Señor Jesucristo. Podría decirse que quien escribe, pero no lo sabemos. No lo sabemos, no tenemos esa información. Pero quien dice, pongan el nombre de tal, pongan el nombre de tal, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que define y manda esto. Por eso es el libro de la vida del Cordero, le pertenece al Cordero. O sea, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Él es el Cordero. Y lo importante es que mi nombre está escrito ahí, entonces seré salvo. Y igual todos nosotros. Bien. ¿Por qué estábamos hablando sobre esto? Bueno, entonces vamos a solamente especular un poco, tratando de añadir cuadro a todo esto del ladrón condenado, el ladrón condenado. No lo vamos a saber, por eso es que me desvío un poquito hacia el juicio, porque no vamos a saber exactamente cuál era la vida de este hombre, cómo fue la vida de este hombre, pero le señalo, les aclaro, que conforme a eso, siempre que hablan los apóstoles sobre el juicio, incluso menciona el apóstol Pablo, ante el Señor Jesucristo están desnudas todas las cosas.
Ante Él no hay nada oculto. Nosotros podemos encubrir muchas cosas, pero ante Él no hay nada oculto. El apóstol Pedro escribe que el Señor Jesucristo está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, o sea, a todos. Y por eso cuando hacen la pregunta del asunto de los mayas, es que a los mayas no les llegó el evangelio, a los aztecas no les llegó el evangelio, es irrelevante. El Señor está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, punto, ya. ¿Qué les llegó? ¿Qué no les llegó? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo voy a saber yo? ¿Cómo lo va a saber cualquiera? Pero lo que sí sabemos es que el Señor se preocupó desde el principio, porque la humanidad viene de una línea. Capítulo 17 de Hechos lo menciona en su mensaje evangelístico el apóstol Pablo. Venimos de un solo linaje y de ese mismo linaje el Señor dejó la promesa desde el principio, ¿se acuerda? La simiente de la mujer, de tu simiente. Tú herirás a la serpiente en la cabeza, la serpiente le herirá en el carcañal. Desde ahí ya estaba anunciando al Señor Jesucristo. Y no solo era un anuncio, el evento de la salvación y la redención de la humanidad o para la humanidad es algo ya predestinado, definido desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 13 de Apocalipsis lo menciona y también lo menciona el apóstol Pedro. No les puedo dar el capítulo de ese, pero está en la primera carta de Pedro. Ya estaba predestinado. Entonces, el Señor se ha ocupado de la situación de vida de cada persona, de cada ser humano, si quieren verlo así, para juzgarle. Entonces, aunque aquí vamos a especular ciertas cosas, en realidad el Señor conoce muy bien y sabe de dónde viene la fe y sabe quién guardó la fe. El apóstol Pablo también lo dice, si no estoy mal es al final de 1 Corintios, el Señor conoce bien a los que son suyos, a los que le pertenecen. Bien, el ladrón condenado, que es el que vimos la semana pasada. Después de lo del título, versículo 38, había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas, hebreas. Este es el rey de los judíos, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué características estuvimos señalando de este ladrón? Egoísta, ¿algo más? De ladrón, no, bueno, creo que sí he escuchado el término ladrón malo y ladrón bueno, eso no existe, ladrón malo, los dos eran malos. Entonces, por eso es que mejor usar el término ladrón condenado y el ladrón no condenado. Entonces, era egoísta, ¿qué más? Y como digo, solamente podemos especular, no lo sabemos a ciencia cierta, pero probablemente era judío. Si era judío, tenía educación judía. O sea, recuérdense que los judíos aprendían a leer con la palabra, con la ley. Aún así, ¿de qué le sirvió? Desde ahí estamos viendo la falla. Desde ahí estamos viendo la falla en la fe. Conocer la ley no quiere decir tener fe. Saber que Cristo es no quiere decir necesariamente fe. Por eso uso las palabras saber. Si Jesús es el que salva, pero no necesariamente es creer. De hecho, los fariseos, y bueno, voy a ahondar un poquito en eso, pues porque los fariseos, el Señor les llama, ustedes hijos de vuestro padre, el diablo sois. Y tiene muchas características ellos. El Señor lo describe, capítulo 23 de Mateo, pero algo muy importante es que ¿por qué ellos son enemigos por qué ellos son, perdón, hijos del diablo? Yo no defino a toda persona que no es de Cristo como hijo del diablo. Yo no lo defino así. O sea, cualquier persona inconversa es hijo del diablo, yo no lo defino así. Porque yo entiendo que el Señor hizo una separación al decir hijo del diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, que es la misma separación y yo lo uno en este otro título. El título que utiliza el apóstol Pablo es enemigos de la cruz de Cristo. Están los que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Todos los que no conocen a Cristo. Yo no lo defino así. Entonces yo uso las mismas características. Hijo del diablo y enemigo de la cruz de Cristo se refieren a lo mismo, pero no se refiere a todas las personas que no conocen a Cristo.
Estas personas, los hijos del diablo y los enemigos de la cruz de Cristo, son los que saben que Cristo es la salvación, que Cristo es el Mesías, pero no quisieron creer en él. Y aún más, pervierten, arruinan y hacen que otros se pierdan. Entonces, por eso el Señor tenía un dilema de conflicto muy severo con estas personas. Cuando el Señor habla de los fariseos, no está hablando de todo el pueblo. El Señor habla de los fariseos como falsos maestros, mentirosos, diezman la menda y en el eneldo y dejan lo más importante y todo ese tipo de cosas. Pero el Señor les define de esa manera como hijos del diablo y entiendo que es también a lo que se refiere el apóstol Pablo, enemigos de la cruz de Cristo, porque saben la verdad, han visto las señales, conocen cuál es el camino y no lo toman, no le creen, no le quieren servir y por supuesto impiden el camino a otras personas. Entonces, este ladrón había caído en eso. No, no había caído en eso. No era enemigo de la cruz de Cristo, pero en este momento de condenación, ya al borde de la ruina, estaba actuando de esa manera, estaba insultando al Señor. Tenía un total desconocimiento. La falta de fe nos hace desconocer. Es un poquito extraño todo esto. Porque como judío conocía. De hecho, si eres el Cristo, ¿qué quiere decir eso? Si eres el Mesías. Como cada judío, estaban esperando al Mesías. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no reconoció este ladrón a Jesús como Mesías? Le dijo, si eres. No tenía fe, ¿algo más? Bueno. Acuérdense que ellos, los fariseos, incluso rechazaron a Cristo porque decía que era hijo de Dios. Entonces, no estamos explorando ahorita la situación del hijo de Dios. De hecho, el gran conflicto que tenían los fariseos con Jesús era porque se decía hijo de Dios, y lo menciona el apóstol Juan, haciéndose igual a Dios. Él dice que Dios es su Padre, haciéndose igual a Dios. Ciertamente, sabemos que el Señor tenía razón, pero ese fue el gran conflicto que tenían los fariseos con Jesús. Entonces, el pueblo no estaba esperando al Hijo de Dios, el pueblo estaba esperando al Mesías. Y entonces, una pregunta muy sencilla, ¿cómo no logró entender o comprender o ver que Jesús era el Mesías, este ladrón? ¿Será que oyó la fama de Jesús? Sí conocía la fama de Jesús, sin remedio. Conocía la ley porque fue judío y ellos siempre vinieron de la ley, o sea, aprendieron a leer con la ley de Moisés. Le dice, si eres el Mesías, si eres el Cristo. Entonces, usa una frase que el pueblo la usaba en lo que estaban esperando la promesa del Mesías. En ese sentido, por eso les hago la pregunta, ¿por qué él no reconoció al Mesías, a Jesús como Mesías? Y por otro lado, ¿será que estaba él esperando de verdad al Mesías? ¿Será que estaba buscando al Mesías? Ustedes me comentaron, es que lo que pasa es que no tiene fe, sí, pero vamos a elaborar todo esto, vamos a desenmarañar todo esto, porque lastimosamente en estos tiempos, fe es una cuestión de sugestión. Y yo contra eso es contra lo que quiero combatir. Que dejemos ya de pensar que la fe es una cuestión de sugestión. Dios va a ser porque yo le digo que va a ser. Dios va a ser porque yo creo que va a ser. Pero ¿qué es la fe? ¿Cómo es la fe? ¿Cuáles son las características de la fe? ¿Por qué este hombre, siendo judío, conociendo la fama de Jesús, estaba en medio de ese ministerio tan grande que nadie más ha tenido un ministerio como el del Señor Jesucristo, que es imposible que hubiera alguien que no conociera? O sea, miren a Herodes. Herodes era un pervertido. El Señor le llama esa zorra. Y él quería oír de Jesús. ¿Por qué? Porque había oído de Jesús. Entonces la fama del Señor Jesús llegó a todos. Pero ¿por qué?
Vimos los casos anteriores. ¿Por qué en el caso de la mujer con flujo de sangre, la fama le dio fe? ¿Por qué a los leprosos les dio fe, al menos para sanarse, pero para el samaritano sí se humilló? O sea, lo que quiero hacer entender es que hay muchos matices en esto, que a veces no dejamos que crezca nuestra fe, que a veces puede ser que rechacemos la fe. Es que ese es el sentido, ese es el verdadero sentido y esa es la razón del Señor. La gente se equivoca, la gente se equivoca. Piensan en Dios como un milagrero y es obviamente culpa del diablo. El diablo hace toda este tergiversar en nuestra mente. Como cuando yo iba con Mashimón, por así decirlo, entonces le pido a Mashimón dinero y entonces yo solo le llevo un su cuarto o una sus manzanas y ya estuvo. Ya con eso Mashimón está feliz y contento. Y así es todas las religiones y así son todos los demonios. Ya ven que están haciendo santuarios a la Santa Muerte y todas esas cosas. ¿Y qué es lo que le llevan? Flores y no sé qué y no sé cuánto. Es confundir a la gente pensando que como que, bueno, también voy a ir con Dios y le voy a pedir favores a Dios y solo le voy a dar un su poquito de dinero o solamente me voy a parar al frente, le doy gracias al Señor y se acabó. Cuando no entendemos que el Señor quiere establecer una relación, por eso veíamos las características de la fe. Lo que Él quiere es establecer una relación. Ahora, Él no puede establecer una relación, yo no puedo establecer una relación con Dios manteniéndome en mi vida pasada. No puedo hacer lo malo, vivir lo malo, de tener una vida descompuesta y pretender que voy a buscar a Dios. Ahora, recordemos, exacto, hay muchas características, ¿no? ¿Será que al Señor le agradaba o no le preocupó la prostitución de Rahab? Acabo de mencionar el juicio. No lo hice por eso, pero salió a colación. Acabo de mencionar el juicio. El Señor tiene todos estos registros. Y por supuesto que tenía los registros de Rahab, así como de cualquier ser humano, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El Señor dice claramente, yo no he venido, el médico no viene a sanar a los sanos. ¿Para quién viene? Viene para los enfermos. Entonces, por eso es que dice el apóstol, sí, es el apóstol Pablo en Efesios 2, pasar por alto los pecados pasados, pero es pasar por alto los pecados pasados. Ahora, muy importante la característica de la fe, porque el pecado es posible que no la destruya, como pasó con Rahab. A pesar de ser prostituta, aún así, en el momento indicado, ella tuvo la fe. Que eso no lo pusimos acá, pero es otra de las características fundamentales de la fe. En cuanto a la fe, el momento es importantísimo. Quiero decir que hay un momento en donde viene la chispa de la fe, llamémosle así, el momento donde usted tiene que creer, donde usted tiene que confiar, en donde usted tiene que dar el paso. Y si usted deja que pase ese momento, es como quien dice, ese momento es donde Dios le da la oportunidad. Si usted deja pasar ese momento, en el caso de Rahab, sería la salvación. ¿Cuál era el momento con Rahab? Con los espías. Ese fue el momento. Ella oyó la fama. Ella dijo, bueno, si está fuerte esto y todo lo demás, ¿y cómo voy a salvar a mi familia? Empezó a preocuparse de su familia y todo lo demás. De seguro tenía esa profesión por cuidar a su familia, pero en el momento indicado, cuando vinieron estos espías, que todo esto no es casualidad, esto tiene que ver con Dios. En el momento indicado, cuando vinieron estos espías, ella actuó en su fe. ¿Se dan cuenta? El momento es importantísimo, que también lo vamos a ver con el ladrón que se salvó. El momento indicado. Que en el caso de la salvación le llamamos la profesión de fe. El momento cuando yo doy el paso, cuando me levanto, cuando digo yo quiero recibir a Cristo. ¿Sí?
Es difícil que se acuerden, pero, y por eso, repito, parezco perico, ya lo sé, pero repito, el juicio del gran trono blanco, todo está registrado. El Señor sabe y lo registró muy bien el momento cuando Él llegó a su vida a hablarle. Y ya sea que usted actuó o no actuó. En el caso del ladrón condenado, esta fue su actuación en el momento de su salvación. Ya vamos a entrar a eso. Sí, no sé qué quería comentar. Y en su ignorancia, en su humildad, en su incluso maldad que podría ocasionarle su propio pecado, aún así, ella quiso actuar, pero Dios quiso acercarse a ella. O sea, ahí no hubo casualidad. Dios quiso actuar, llevar a los espías y esto haría la salvación de ella. Ahora, ¿qué es lo que vemos después? Lo que vemos es la salvación de Rahab. Y de hecho me recuerda un pastor que dijo, no, ella siguió de prostituta. O sea, y no, es una ignorancia total, es incapaz. Ella se fue a vivir con el pueblo y ella, hasta donde sabemos, porque es parte de la genealogía de Jesús, se casó con uno de los generales, o sea, uno de los principales de Judá, que es lo que vemos en la genealogía de Jesús. Ah, ujú, hasta donde vemos. Entonces, ¿qué nos está haciendo entender la Biblia con eso? ¿Qué nos está haciendo entender la Biblia con eso? Un cambio de vida. El encuentro con Dios nos hace un cambio de vida y eso es lo que quiere Dios. Entonces, Dios no hace favorcitos. Dios no hace, no da dádivas nada más, sino que Él hace una transformación y busca una transformación, que obviamente interviene el pecador, que Él lleva registro de su maldad, sí, pero también Él se ha acercado al pecador y ya entonces viene el momento importantísimo donde el pecador va a decidir, sigo igual o no, voy a tomar la fe, voy a cambiar mi vida, pero más bien es Dios quien va a transformar mi vida y entonces seré otra persona. Y por supuesto, obtendré la salvación. Es una decisión personal, es una decisión personal, cada quien lo decide. Y por supuesto, recuerden que hay muchos también que están en la iglesia y también se han apartado, o sea, que han estado en la iglesia y también se han apartado. Entonces, por eso es una perseverancia. La cuestión de la fe es una perseverancia, algo constante. Y es, ¿por qué? Porque el cambio que Dios busca es para siempre. Es un cambio para siempre. El Señor no busca cambiarnos un año, que vivamos bien 5 años, que estemos estables unos 10 años. El Señor quiere una transformación de vida, una transformación de vida. Y muchas veces nosotros no se la dejamos. Le pedimos cosas a Dios, pero no queremos una transformación de vida que Él quiere que nosotros tengamos, que será mejor para nosotros. El bien es para nosotros, pero nosotros no queremos. ¿Verdad? Y entonces, por supuesto, no viene la fe. Bueno, entonces, tenía amor. Ah, bueno, regresemos al asunto del Mesías, porque ya se nos está pasando el tiempo. Regresemos al asunto del Mesías. El hecho que el ladrón mencionaba la palabra Mesías, que es la palabra Cristo, que aparece aquí, solo que eso es en griego. Si tú eres el Cristo, versículo 38, 39. Si tú eres el Cristo. La palabra Cristo es Mesías. O sea, ahí está hablando específicamente del Mesías que estaban esperando los judíos. Ahora, ¿qué pasaba con él? Uno, no conocía las señales de Mesías. Aunque veía y escuchaba la fama de Jesús, él no conocía las señales de Mesías. Ahora, la razón principal por la cual él no conocía las señales de Mesías, ¿cuál creen que era? ¿Su mismo pecado? ¿Puede ser? ¿Algo más? Porque yo quiero que ahondemos en la situación y en la cuestión de la postura de la vida y que la fe se sostiene mucho de esto. Era judío, tenía educación judía, se descarrió, obviamente, como cualquier ser humano, todos nos descarriamos. Pero ¿por qué él no le sirvió su educación, su enseñanza, su instrucción? Rebeldía, ¿qué tiene que ver eso? Muy importante. ¿Qué tiene que ver?
Somos rebeldes, cada cual nos descarriamos como ovejas, dice el profeta Isaías, ¿se recuerda? Isaías 53. Cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué eso es malo? Porque es malo que cada quien haga lo que quiera, digámoslo así. Que cada quien se aparte por su camino. Nosotros pensemos sin antes del Señor, antes de tener al Señor. ¿Estábamos en una mejor situación que este ladrón? ¿Éramos mayores que el ladrón? Todos estábamos condenados. Entonces, estamos viendo el asunto de la fe, la cuestión de la fe. Y estamos viendo con respecto a la fe, yo sé que es un poquito complicado porque la cuestión de la fe, lo raro es de que el pecado no destruye completamente la fe o no impide completamente la fe, es muy extraño. Con el paso del tiempo sí lo puede hacer. Ahora, a pesar de que había recibido la palabra, a pesar de que era judío, a pesar de que menciona la palabra el Mesías, o sea, esto simplemente especulamos, él sabía del Mesías. Ahora, la pregunta es, ¿será que estaba esperando al Mesías? ¿Será que él estaba buscando al Mesías? Para ir ya cayendo. Salud. ¿Será que él estaba buscando al Mesías? ¿Será que él quería tener una reconciliación con Dios? Que es todavía más profundo. Trataba de buscar a Dios. El apóstol Pablo por eso utiliza esa expresión muy extraña, muy interesante. Habla como que todos estamos en oscuridad. Dice que vamos palpando, hablando de la gente sin Cristo. Van palpando, o nosotros cuando estábamos sin Cristo, vamos palpando, buscando a Dios como si en alguna forma pudiéramos encontrarle, pero era imposible. La única forma de encontrar a Dios es que Dios nos encuentre a nosotros. Esa es la única forma. Pero pareciera que es importantísimo, y aquí viene, si no estoy mal, es lo famoso de la famosísima aquella regla de oro, si no estoy mal, interviene en todo esto y es parte estas frases. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Que obviamente se malinterpreta, se malinterpreta. Lo que el Señor quiere es que nosotros avancemos, que demos pasos, que le llamemos. Por eso dice, el que invocare el nombre del Señor no será avergonzado. El que invocare. También dice en el Antiguo Testamento, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ese es el asunto de la rebelión que decía el hermano. Somos rebeldes, sí, pero ¿qué pasa con la rebelión? Que dejamos de buscar a Dios, que dejamos de desinteresarnos de Él. ¿Que viene el pecado? Sí, en consecuencia. Que cada vez nos vamos descarriando más, que cada vez somos peores. Sí, en consecuencia, es elemental. Lo vimos cuando estudiábamos el andar en el espíritu. A medida que usted anda en el espíritu, o sea, anda leyendo la Biblia, anda orando, anda en actividades de la iglesia, hace actividades familiares para Dios y todas estas cosas, es mucho más difícil que se entregue al pecado, que se entregue a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque está en ese camino espiritual. Pero a medida que, ya no tengo tiempo, hoy no quise orar, hoy no quise leer, a medida que va haciendo eso, lo que va haciendo es disminuir, llamémosle su nivel espiritual, y lo que va a hacer es acercarse más a la tierra, a las cosas del mundo, y es mucho más fácil caer. El pecado entonces solamente es consecuencia. El hacer lo malo es consecuencia. ¿De qué? De una vida espiritual deficiente. ¿Y esto por qué? Porque hay rebelión, hay rebelión. Pero en este caso, el ladrón condenado era completamente rebelde. Sabía, pero era rebelde. Él no estaba buscando al Mesías. Menciona al Mesías, pero no lo estaba buscando. Y no le interesaba. Y no quería saber nada de él. Consideren estas cosas, porque esto tiene que ver con que la gente aplique su necesidad de Dios. Exactamente. Y para los cristianos es la misma historia. El camino de los creyentes es de actuar, de estar, de hacer. O sea, la iglesia tiene sus actividades, pero nosotros no podemos imponerle actividades. Hay iglesias que hacen eso. Mire, si usted no diezma, se va a ir al infierno. Hay quienes lo dicen de una vez. O
Si usted no pacta, entonces de una vez no le viene la bendición. Eso no es así. Están los principios de siembra y cosecha, eso sí es cierto. Lo menciona el apóstol Pablo, capítulo 9, segunda de Corintios. Si nosotros sembramos abundantemente, abundantemente vamos a cosechar. Si nosotros sembramos escasamente, escasamente vamos a cosechar. Pero cada quien conforme ha recibido bendición por parte de Dios. Pero el principio nunca va a ser, si usted no diezma, se va a ir al infierno. Si usted no lee tal cosa, se va a ir al infierno. Si usted no se viste así o si usted se viste así, 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 se va a ir al infierno. Hay muchas iglesias así, lastimosamente. Pero no entienden cuál es el verdadero principio. El verdadero principio es que el creyente tiene que poner de su parte, tiene que entregarse, tiene que hacer las cosas. Y mi función no es estarles regañando y regañando y regañando. Puedo querer interesarles. O sea, que se interesen por la palabra, que se interesen por la iglesia, que se interesen por el camino del Señor, pero cada quien tiene que poner de su propia parte, de su propio deseo y conforme a su amor. Su relación es muy particular y muy personal con el Señor. Dios le trata a usted como no le va a tratar a todos los demás. Dios trata con cada uno, con cada creyente. Cada quien llevará su tiempo y su esfuerzo de hacer las cosas. Pero entonces nos estamos dando cuenta un, un detalle fundamental sobre la fe. Interviene la voluntad de la persona. Y la voluntad y la intención de la persona, el deseo de la persona y el anhelo de la persona, bien va a definir su fe o su poca fe. No le interesa orar, no le interesa leer, no le interesa estudiar, no le interesa conocer. ¿Tiene mucha fe? No, no tiene fe. Es fácil entenderlo, es fácil verlo. No tiene mucha fe. Casi no lee la Biblia. ¿Cómo espera tener fe? Ah, no, es que yo estoy seguro que el Señor lo va a hacer. Pero si no le obedece al Señor en lo que tiene que hacer y Él le manda, porque Él le manda que lea su palabra, Él le manda que conozca su verdad, Él le manda que le busque, que tenga una relación con Él. Usted no lo quiere hacer, pero sí está seguro o segura de que el Señor le va a hacer el favorcito. ¿Se dan cuenta? Es la desviación. Es la desviación que hace el diablo. El diablo lo hace así, por medio de sus secuaces. Es por eso, al diablo no le importa que le ofrenden nada. ¿Qué le pueden dar al diablo? ¿Qué le podemos dar al diablo? Absolutamente nada. Lo que al diablo le interesa es que ofendamos a Dios, que nos alejemos cada vez más de Dios. Y mientras mayor es la ofensa contra Dios, mejor. Eso es lo que a él le interesa. Para él no vale nada. Y no vale nada tampoco las almas que él tiene. O sea, los satanistas, a él no le importan. No significan nada para él. Claro, les da dinero, les da bienes, les da fama, pero no significan nada. Más bien solo los está condenando y él es feliz con eso. Es su naturaleza. Qué gran diferencia con Dios, ¿no? Porque Dios sí sabe qué es lo que nosotros necesitamos hoy. Dios sí sabe qué es lo que Él me va a dar hoy. Dios me está llamando, pero muchas veces cuando Él me llama, yo no respondo. ¿Por qué? Tal vez no porque tenga desconocimiento, porque ni siquiera tengo la intención de buscarle. Buscar a Dios significa que mi vida será transformada por Él y que yo voy a vivir diferente. O al menos tengo que tener esa intención. No que yo voy a ser perfecto, yo no me voy a hacer perfecto, nadie nos va a hacer perfecto, es Él quien hace la obra en nosotros, pero Él quiere la intención de nuestra parte. Entonces, dejemos de pedirle a Dios sin intención. Señor, haz esto, haz aquello, sí, pero también te tengo que cambiar. Señor, que mi hogar sea diferente. ¿Y en qué tienes que cambiar tú? ¿Qué tienes tú que hacer diferente? Señor, sáname, sáname, quítame este malestar. Ajá, sí, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? No para sanarse, la sanidad la hace Dios, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? A ver, ¿cómo está tu estrés? No habla Dios del estrés, no habla Dios del exceso de trabajo, no habla Dios de los maltratos, no habla Dios del machismo, no habla Dios del feminismo. Tiene sus principios. Quiero saberlos, eso por un lado, quiero saber los principios de Dios,
por un lado, y el segundo, aplicarlos. El estudio bíblico no vale nada si no lo aplicamos. No vale nada. No está haciendo nada. Esto no es un misticismo. Dios no está feliz porque nosotros leamos la Biblia. Más bien le molesta que leamos su palabra y no la apliquemos. Porque entonces tenemos mayor responsabilidad y mayor obligación de obedecerla. Que vienen cosas bonitas a nuestra vida. Vaya, está bien, piense lo que quiera, pero usted tiene que seguir el camino de la palabra de Dios si de verdad está oyendo y si de verdad está obedeciendo al Señor. Tiene que hacer lo que Él dice. Y usted lo sabe, porque sabe que el Señor le muestra, lee más mi palabra, estudia más mi palabra, obedece, tienes que orar más, te hace falta orar. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos, pero ya depende de nosotros si queremos hacerlo. Como no actuamos en fe, no hay crecimiento. El Señor no hace el milagro, no hace la transformación. Nuestra, nuestra entrega a Dios o nuestra supuesta búsqueda a Dios es más una religión que otra cosa. Una costumbre. No busquemos a Dios por costumbre. Ese es un consejo muy importante. No busquemos a Dios por costumbre. Está bien tener disciplina, porque sí tenemos que disciplinarnos físicamente. Tenemos que disciplinarnos. Pero no lo hagamos por costumbre. Que de verdad querramos buscar a Dios y el Señor en su palabra se va a manifestar, el Señor en los mensajes, en los estudios, en la oración va a tocar mi corazón y entonces el Señor me va a guiar. Ah, para tu familia tienes que hacer esto, tienes que cambiar aquí, para hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Cada quien decide, cada quien decide. ¿Cuántas veces habrá llamado el Señor a este ladrón en su vida? Por lo menos no. Muchas veces. Al final es muchas veces. A las personas, si la fama de Cristo llamaba a este ladrón y así como vimos a la mujer con flujo de sangre y vimos a la mujer sirofenicia y a todos ellos, o sea, si hasta ahí, hasta esa región de esa región sirofenicia llegó la fama de Jesús, todos los que estaban ahí en Judea, por supuesto, conocían quién era el Señor Jesucristo. Y eso es un llamado. Ya vamos a llegar a eso cuando vayamos concluyendo los temas. Ese es un llamado de fe. El Señor llama, llama y llama. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo el ladrón? Eso es fácil. ¿Ah? ¿Cómo? Endureció su corazón. ¿Por qué? ¿O cómo se endurece el corazón? Es un tema muy importante. ¿Ah? Porque Dios llama. De hecho, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, se repite en el Nuevo Testamento. Si oyeres hoy su voz, ¿y qué quiere decir eso? Desobediencia, desinterés, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Ujú. Y todo eso es endurecer el corazón. ¿Qué pasa? Un corazón endurecido, por más que se le quiera impartir fe, la fe no llega. Prueba de esto es el ladrón condenado. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Nosotros no hemos visto a Jesús. Él estaba viendo a Jesús. La salvación ahí está. Y sí tenía todavía oportunidad antes de morir, obviamente, ¿cómo lo sabemos? Por el otro que sí se salvó. ¿El impedimento eran sus pecados? No, no eran sus pecados. El Señor Jesús estaba viendo su pecado. Es que era tan terrible su pecado. Su pecado es terrible al igual que el de todos nosotros. El pecado de esos ladrones era tan terrible como el de todos nosotros. Todos nosotros hemos faltado a la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Que rechazaron la fe, que se desinteresó de la fe, que cuando Dios le llamaba, se burlaba, endurecía su corazón. Y por supuesto, ¿cuál era su única respuesta cuando Dios volvía a hablar o volvía a presentarse delante de él? Llamémosle así. Su única respuesta es lo que acabamos de ver. Injurias, insultos, burlas, él demostrando su propio desconocimiento, pero por falta de búsqueda. Sabía sobre el Mesías, sabía sobre la ley, pero su desconocimiento estaba en que no sabía lo que el Mesías estaba haciendo y lo que debía hacer. El plan de Dios es insignificante para él.
Aunque tenía ahí al Mesías y la salvación y su oportunidad de salvación, a él no le importó nada. ¿Logró encontrar alguna ayuda? No. ¿Algún apoyo? Tenía al Mesías ahí mismo. ¿Quién más le podía ayudar? No tenía ningún apoyo de fe, no había ninguna forma por sus mismas actitudes, su situación de vida, pero sobre todas las cosas, su actitud hacia Dios. Es que eso es lo importante. El pecado es consecuencia de una vida alejada de Dios. El pecado es consecuencia de una vida alejada de Dios. Lo que tiene que hacer el hombre es acercarse a Dios. Y entonces tendrá una transformación de vida. Como el hombre no quiere hacer eso, por eso se mantiene alejado de Dios. No quiere venir a Dios. ¿Podía actuar en fe? No, porque ya estaba crucificado, no había ninguna forma de actuar en fe y obviamente agradar a Dios menos. Sabía, pero no tenía certeza, no tenía convicción, no guardó la sustancia y no guardó la evidencia. ¿Cuál evidencia? La fe es una evidencia. La fe es la evidencia, perdón, que Dios me da de lo espiritual, de donde puede nacer mi vida hacia la eternidad. Y por supuesto, esa esencia, esa sustancia que va a hacer agradar a Dios. La gente lo desprecia. Ahí entraría el pecado. Sí, quiero seguir haciendo lo malo, entonces desprecio la fe. Quiero buscar lo malo, entonces desprecio la fe. Pero él sí sabía, pero no creía, pero no tenía convicción, no tenía certeza, no tenía seguridad y sobre todas las cosas, lo voy a poner así, sabía, pero no tenía dirección. La fe, en cierta forma, nos dirige. No es que nos dirija completamente, eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace la palabra de Dios, pero la fe nos indica qué debemos hacer. Y le puse sin tiempo por lo que hablábamos del momento, como con Rahab. El momento para que ella actuara en fe, se transformara su vida, su casa fuera salva y ella misma también, y por supuesto, tuviera ese cambio de vida, dependió de un momento, un espacio, perdón, exacto de tiempo en el cual los espías llegaron. Y en ese momento ella actuó en fe, ese era el momento. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la fe? Que no es solo sí, sí, el Señor lo va a hacer, sí, el Señor va a decir. A veces el Señor nos da el momento adecuado, el tiempo exacto, y a nosotros se nos pasa. ¿Por qué? Porque no lo logramos reconocer, en parte porque no tenemos dirección de fe. La fe nos da una dirección porque al menos al principio yo tengo la seguridad en Cristo. Yo tengo la seguridad en Cristo. Tal vez el Espíritu Santo no me muestra muchas cosas, pero yo tengo la seguridad en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a buscar y a entender y tener hambre de quién es el Señor Jesucristo. No necesito visiones y no necesito revelaciones. Solo necesito saber que Cristo Jesús es el verdadero camino de la salvación. Entonces, ¿cuál es mi dirección? Saber más de Él, que por cierto es el camino de nuestra vida, que es la imagen que el Espíritu Santo está transformando en nuestro ser. Sí, yo se la dejo, por supuesto. Si no me interesa, eso nunca va a pasar. Pero ¿qué pasa? Cuando ya hablamos de revelaciones, de dones, ya estamos hablando de madurez espiritual. Ahora, yo no necesito madurez espiritual inmediata para seguir el camino de Dios. Lo que necesito es la fe, la certeza, la seguridad. Y si el Señor me la puso tan fácil, simplemente sigue a mi hijo. Solamente tienes que seguir al Señor Jesucristo. Es de Él quien tienes que aprender, conocer más. Ahí ya yo estoy siguiendo entonces la dirección de fe. ¿Qué va a pasar más adelante? Por supuesto, más adelante o en ese mismo instante o yo no sé en qué momento, pero viene el Espíritu Santo, ya el creyente nace de nuevo,
El apóstol Pablo solo nos dice, ustedes oyeron el Evangelio, creyeron el Evangelio de vuestra salvación y Dios envía al Espíritu Santo en sus vidas. Y entonces después empieza la manifestación. Hay quienes sí se les manifiesta inmediatamente, como es el caso de los corintios. Aún así, los corintios necesitaron mucha dirección. ¿Por qué? Porque no lo sabían todo y porque necesitan instrucción, crecimiento, desarrollo. Y el crecimiento no es en un año, el crecimiento no es en 2 años. Y el llegar a ese nivel tan alto tampoco será en 5 años. Los que más se parecieron al Señor Jesucristo ciertamente fueron los apóstoles y fue una transformación de toda la vida, de toda la vida. Entonces no nos desesperemos por eso. Usted tiene fe, tiene seguridad, tiene la seguridad de su salvación y sobre todas las cosas, y se lo hemos recalcado y recalcado y recalcado, ha creído en Cristo, ha creído en Cristo. Él es el centro, Él es el sentido, a Él es a quien le tiene que seguir. Ciertamente no puede seguir a Cristo haciendo lo malo, no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué? Vienen los medios, los métodos, arrepentimiento, confesión de pecado, dejar el pecado, apartarnos de todo eso, volver al camino, tener otra vez relación con Él. Hay métodos, hay formas. Yo no sigo a Cristo a mi modo. Por eso estamos viendo a este hombre. Yo no sigo a Cristo a mi modo. Yo no voy a vivir con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Eso no puede. No se puede. Hay que hacer bien las cosas. Hay que hacer bien las cosas. Es por bien de todos. Y el bien personal, eterno. Hay que hacer bien las cosas. Y su destino es Cristo. No necesita revelaciones espirituales, no necesita que le llueva oro del cielo, no necesita luces, no necesita fuegos, no necesita electricidad, no necesita que le tiren, no necesita ninguna cosa. Solo necesita seguir y perseverar en él, en esa persona tan excelente, tan perfecta, que es Cristo Jesús. Y el único que vale la pena y el que más vale nuestro amor y nuestra entrega total. ¿Tienen preguntas?